Saludos. Vamos a seguir nuestro recorrido por la asignatura Parasitología, Patología y Profilaxis de Organismos Acuáticos. En esta oportunidad abordaremos el cuarto núcleo temático, que se concentra en el parasitismo como fenómeno biológico. Esta lámina nos muestra las competencias, la general aplicada a toda la asignatura y la específica de este núcleo temático. O sea que ustedes deben estar en la capacidad, al finalizar el recorrido, de analizar satisfactoriamente la naturaleza biológica del parasitismo, entender cómo son estas relaciones interespecíficas y tener una idea al menos de la diversidad de sus manifestaciones. En esta oportunidad vamos a evaluar varios conceptos que tienen mucho que ver con la ecología. Es muy probable que las nuevas ideas que planteemos generan algún conflicto, que tengan algún choque con los conceptos clásicos, con las visiones que estamos acostumbrados a oír. Nos corresponde entonces ser un poquito más analíticos. Les voy a ofrecer alguna literatura donde pueden evaluar esos conceptos y al final todo ese conocimiento, todos esos nuevos conceptos tienen que surgir de ustedes mismos, de su interpretación de lo que aquí estamos evaluando. También nos corresponde en esta unidad hacer una revisión de los diferentes grupos zoológicos que tienen este estilo de vida. Por supuesto que tiene que ser una revisión muy somera porque estamos hablando de muy numerosos grupos y bueno, englobar todo en una sola unidad obviamente tiene que ser muy breve. Un primer concepto por definir es simbiosis. Ahí creo que no vamos a tener mucho conflicto. Lo clásico nos dice que es una relación de cualquier naturaleza entre dos especies diferentes. En esa relación, uno de los participantes suministra recursos y se suele denominar basibionte. El otro participante suele exigir recursos y se le llama simbionte. Es una relación donde ambos se vinculan, no necesariamente de manera igual, de manera puede ser variable. Y en función de cómo es esa relación, es sometido a nuevas clasificaciones, a nuevas conceptualizaciones. Pero hay otras cosas que también podemos decir. Por un lado, el resultado puede ser cambiante. Una relación entre dos especies determinadas puede tener diferentes fines, diferentes resultados en función del contexto, del entorno. Por otra parte, hay una gradación, diferentes magnitudes en una relación. Por otra parte, al decir que son frágilmente delineadas, es que en ocasiones es difícil poner un límite definido, o sea, exactamente aquí termina una y comienza la otra. Esa frontera a veces no se puede trazar. Otro aspecto importante es esa relación costo-beneficio, en la cual tú tienes que comparar entre los recursos que se reciben y entre los recursos que se ofrecen. Hay una relación, hay un balance que es importante tomar en cuenta para definir la relación. Y finalmente que hay muchos niveles de divisa, o sea que esa relación se puede estar dando simultáneamente en varios planos en esa especie. O sea, pueden estar vinculándose por varios mecanismos y al referirnos por varias divisas tiene que ser que la interacción puede estar, como va en varios planos, también se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, toma en cuenta la parte energética o toma en cuenta la parte enzimática o alimenticia. O sea, hay varios aspectos que evaluar de la relación simbiótica. A continuación vemos una gráfica bien interesante. Primeramente, fijémonos en las relaciones interespecíficas que están representadas ahí como círculos de diferentes colores para que las puedan distinguir claramente. En una primera instancia estamos viendo una flecha superior que nos habla de la evolución. ¿Qué nos está indicando eso? Las relaciones también son objeto de evolución, como pueden ser los organismos. Una evolución va en el tiempo cambiando. Hay algunas relaciones que son sumamente complejas que no surgieron como tales de la noche a la mañana, sino que fueron cambiando durante miles de años para ser lo que hoy son. Entonces ahí se muestra una probable evolución de las diferentes asociaciones interespecíficas. Desde lo más simple, como es la foresis, hasta lo más complejo, que debería ser el mutualismo. Por otro lado,
notamos en la parte inferior unas flechas que indican un solapamiento. Eso tiene que ver con lo que indicamos en la lámina anterior, donde decíamos que a veces no se puede delimitar claramente entre una relación y otra. Hay como una especie de zona gris donde estás en un terreno ambiguo que pareciera ser una cosa pero pareciera ser otra. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y ahí se muestran, digamos, las principales zonas grises, que son áreas de solapamiento. Entonces las dos ideas básicas que hay que sacar de acá es que uno, las relaciones no son estáticas, cambian, evolucionan en el tiempo. Y en segundo lugar, tampoco son cajones indefinidos perfectamente discernibles uno del otro, sino que en ocasiones, dependiendo de los criterios que usemos para diferenciarlos, puede resultar difícil establecer una diferenciación, una separación entre uno u otro. La vinculación más común que se suele hacer con el parasitismo es con la predación, porque ambas son relaciones que pudiéramos calificar como negativas, donde hay perjuicios contra uno de los participantes. Sin embargo, hay varios elementos que podemos usar para diferenciar este tipo de relaciones. Si estamos hablando de la predación, una definición podría ser esta, ¿no? Una relación estrecha entre dos organismos en la cual uno de ellos, el predador, mata al otro, que es la presa, con un motivo alimenticio. Esta relación tiene normalmente varios parámetros. Uno es el tamaño, que el depredador suele ser de mayor tamaño que la presa, suele dominarla en base a su mayor potencia o mayor fuerza. La relación suele ser muy breve, o sea, no tiene una larga duración y suele conducir la muerte de la presa. Casi todo es lo opuesto en el caso del parasitismo. Los parásitos suelen ser más pequeños que su presa, obviamente pues necesitan derivar recursos de ella, casi siempre son pasivos, casi siempre, no es absoluto. La relación puede ser muy larga y, salvo raras excepciones, no conduce a la muerte del hospedero. Ahí se muestran en las imágenes dos ejemplos claros de estas dos relaciones para el parasitismo a la izquierda y en la depredación a la derecha. Ahora nos correspondería conceptualizar el parasitismo y nos enfrentamos probablemente a nuestro primer conflicto. Estamos acostumbrados a oír el parasitismo o a definirlo como una relación donde uno sale beneficiado y el otro sale perjudicado, una relación netamente basada en resultados. No obstante, uno de los parámetros que le dije al principio cuando hablamos de la simbiosis es precisamente que ese resultado puede cambiar. Entonces, catalogar una relación en base al resultado es poco conveniente. Tiene más sentido que tratemos de hacer una conceptualización basada en la propia relación, en su naturaleza, en cómo ella se manifiesta. Y eso es lo que se ha tratado de hacer más modernamente. Se ha pasado a definir el parasitismo como una asociación heteroespecífica donde los organismos de una especie dependen de otra. O sea, básicamente el centro del concepto está en la palabra dependencia. Por supuesto que hay un beneficio y hay un perjuicio, pero no es el centro de la definición. El centro no constituye la dependencia. Mientras tú dependas de alguien, eres un parásito. Y ese parasitismo puede manifestarse de varias formas. Recuerden nuevamente lo que vimos antes, que hablaba de varios niveles y varias divisas. Por ejemplo, una dependencia puede ser alimenticia. Y en ese caso podría ser cuando dependes del alimento del hospedero, o puede ser más elevada cuando dependes de las secreciones del hospedero, o incluso mucho más radical cuando depende de los tejidos del hospedero. La dependencia también puede tener un carácter fisiológico cuando lo que está interactuando son estímulos, por ejemplo, para el desarrollo, aspectos como la temperatura corporal, por decirles algo, la presencia de un sistema enzimático. Todos esos son mecanismos que el parásito puede establecer una especie de vinculación sin que necesariamente haya una relación alimenticia. Entonces el centro está realmente en la dependencia.
Si notamos en la pequeña figura a la derecha, vemos una flecha, nos indica un desplazamiento y nos habla también de que el parasitismo es un estilo de vida que también tiende a la evolución. Hay una transición en ese sentido. Los parásitos evolucionaron de formas anteriores que no eran parásitos. O sea, se han vuelto parásitos en lo que pareciera ser una especialización que les resulta beneficiosa por diferentes conceptos. Ya espero que revisemos eso con más detalle más adelante. Ahora nos corresponde evaluar algunas variantes del parasitismo. Cuando lo definimos anteriormente, hablamos de una relación interespecífica donde dos especies se vinculaban con una relación de dependencia. Pero de hecho, normalmente no hay dos especies vinculadas, sino múltiples. Por ejemplo, ahí ven una imagen de un pargo dientón y las diferentes especies de parásitos que se encontraron en un estudio que se hizo en la laguna de la Restinga, aquí en la isla de Margarita. Cada uno está vinculado directamente al hospedero en un microhábitat en particular. Esto es un ejemplo de poliparasitismo. Todos los parásitos están vinculados a un hospedador determinado. Otra interesante variante del parasitismo es el hiperparasitismo. Aquí nuevamente vemos un hospedador y vemos también varias especies de parásitos. Lo interesante es la forma como se vinculan unas a otras. No están todas las especies de parásitos vinculadas directamente al hospedero, sino están vinculadas entre sí, formando una especie de cadena. Un parásito está parasitando a otro y a su vez parasita a otro hasta que es uno solo el que está conectado al hospedero. Una relación bien interesante. También se conoce como epiparasitismo y normalmente las gradaciones se refieren a que el primer parásito, el que está en contacto con el hospedador, se denomina como parásito A y el que siguiente es el parásito B y así sucesivamente. O hiperparasitismo en primer grado, en segundo grado, dependiendo de cómo esté conectado con el hospedador. El ejemplo que se pone, que se ilustra, es el de como hospedador. Ahí ven un bagre marino en la laguna, sale mucho Arius o Selenaspis, no sé cuál es el nombre actual, Hesiades herzbergi, de la familia Aridae, y él suele estar parasitado a nivel de tegumento por un copépodo calígido. Aquí estamos viendo el copépodo y el copépodo a su vez está siendo parasitado por monogenios udonélidos. Entonces ahí estamos viendo la cadena, por lo menos con dos eslabones, pero estamos viendo la cadena de hiperparásitos. Un caso muy especial lo constituye el parasitoidismo. Aunque su nombre suena a parasitismo, realmente no es tal, es una relación muy parecida. Es como una mezcla entre parasitismo y depredación. Entre las particularidades tenemos que es practicada por formas tempranas. Juveniles o larvas son las que lo practican esencialmente. Y su duración tiene mucho que ver con ese ciclo, con ese crecimiento, ese desarrollo de esa fase temprana del parasitoide, y normalmente conduce a la muerte del hospedador. El ejemplo clásico lo constituye las orugas, como Plutela, que ven ahí siendo parasitada por una avispa. Las larvas se desarrollan internamente, consumiendo primero los órganos no vitales del hospedador hasta que finalmente acaban con su vida. En ambientes marinos hay un ejemplo que es el caso de ese anfípodo Phronima que parasita salpas. Otra variante interesante la constituye el adelfoparasitismo. Aunque para muchos es considerado parasitismo, yo soy de la corriente de pensar que no lo es como tal. ¿Hay dependencia? Sí. ¿Hay un organismo que consume recursos que provee otro? Sí. Pero el punto es que no es una relación interespecífica, estamos hablando de una relación
intraespecífica. Ahí el macho se convierte en demandador de recursos y la hembra en proveedora. Más que un parasitismo, pudiera evaluarse o catalogarse como una estrategia reproductiva, asumiendo que el mayor tamaño de la hembra es una ventaja comparativa para la especie, competitiva, porque le ofrece un mayor potencial reproductivo. Eso es significativo sobre todo cuando hablamos de parásitos. En estos casos hay un muy marcado dimorfismo sexual y eventualmente también hay una transformación sexual, o sea, los juveniles cuando llegan al hospedador todavía no tienen un sexo definido y tienen la particularidad o la capacidad de adoptar la sexualidad que conviene en ese momento. Si llegan y no hay digamos que el microhábitat está virgen, se convierten en hembras. Y si llegan y hay una hembra ya, se convierten en machos. Es interesantísimo. Los ejemplos clásicos son, por ejemplo, los isópodos opílidos, como los que están mostrando en la imagen. La flecha indica el macho enano colocado en el extremo posterior del animal, a nivel ventral. Una variante bastante laxa del parasitismo es el cleptoparasitismo. Son asociaciones o relaciones interespecíficas en las cuales un organismo provee no intencionadamente pues, de recursos a otros, se los roba, pues alguien se aprovecha explota a otra especie. Hay muchísimos ejemplos, pero no son relaciones estrictas, no son relaciones absolutas, son muy circunstanciales, pues. Por eso se considera un tipo de relación bastante laxa. La última variante que vamos a evaluar es el parasitismo de cría. Es una relación bien interesante porque en ella la dependencia está orientada hacia el cuidado parental. Es muy común en varias familias de aves. Probablemente el ejemplo más típico lo constituye el cuco. Ahí a la derecha, de hecho, tienen una imagen donde se ve un pájaro, una curruca alimentando a un polluelo de cuco. Fíjense, por el tamaño ya es obvio que no es realmente su madre, ¿no? Pero ella dejó su nido con sus huevos y si ese polluelo está, ella asume que es su hijo y lo alimenta. De hecho, los polluelos de cuco, como estrategia, suelen eclosionar rápido y deshacerse de los polluelos hermanos, vamos a decir así, de los otros huevos. Y exigen entonces, se apodera pues de todos los recursos alimenticios que le está proveyendo la mamá postiza. Eso es una estrategia de dependencia bien compleja. Hay algo parecido que ocurre en el ambiente acuático. Es relativamente conocido por algunos aficionados a los acuarios, pero a nivel de literatura científica no van a conseguir mucho. Me refiero a la relación que existe entre algunos bagres africanos, por ejemplo ahí tienen en la imagen Synodontis multipuntatus, son típicos de la zona central africana, y algunos cíclidos. El punto es que cualquier acuarista les va a decir que no puedes reproducir el bagre si no tienes una pareja. Además de la pareja de bagre necesitas la pareja de cíclidos. Y el punto es que el bagre se aprovecha de los esfuerzos reproductivos del cíclido. Su propia puesta, su propio desove, de alguna manera lo hace en paralelo con el cíclido, de manera que el cíclido, como tiene cuidado parental, incuba sus huevos en la boca, no puede evitarlo y al final tiene que incubar sus propios huevos y los del bagre. Además del hecho que se los está cuidando, está el aspecto que los huevos, los alevines del bagre eclosionan más rápido y eventualmente pueden depredar los huevos del cíclido, o sea que es una relación bastante perjudicial para el cíclido. Estas son observaciones que exigen, o sea, mucha atención
es lógico que no tengamos mucha información al respecto. Me imagino que más adelante lo tendremos, pues, pero es interesante saber que existen también en el ambiente acuático y probablemente hay más ejemplos que aún no conocemos. A continuación vamos a tratar de hacer algunas evaluaciones entre el parasitismo y la ecología. Vamos a intentar quitarle un poco ese sesgo negativo que solemos naturalmente asignarle. El parasitismo obviamente tiene una relación con implicaciones negativas para uno de los participantes, pero el parasitismo como fenómeno biológico no debemos verlo como algo netamente negativo, porque de hecho no lo ves, es una manifestación ecológica como muchas otras, y viéndolo en contexto tiene un valor importante, un contexto amplio, es lo que vamos a tratar de hacer en esta lámina. Uno de los primeros conceptos que deberíamos evaluar es precisamente la magnitud de los parásitos. Siempre se ha considerado que los parásitos deben ser una fracción muy pequeña de los ecosistemas. En consecuencia debería ser despreciable, o sea, algo poco significativo. Pero eso ha sido un prejuicio porque no partía de una medición, de un estudio que determinara exactamente cuál era la biomasa de un parásito, sino de alguna idea, pues. El punto es que cuando se ha intentado medir realmente cuál es la biomasa total de los parásitos en un ecosistema, eso se hizo de hecho muy recientemente, y los resultados siempre han sido sorprendentes porque han demostrado que la biomasa es significativa. O sea, no es para nada despreciable. Ello ha conllevado a que en la forma de representar típicamente las relaciones tróficas de un ecosistema es una pirámide trófica. Ahí, por ejemplo, se muestra uno de una sabana africana. Y esa la conocemos, resulta familiar para nosotros, porque hemos visto muchos documentales y la entendemos. El punto es que en esa, como en la gran mayoría de las pirámides tróficas, no aparecen los parásitos. Han sido de alguna forma desvinculados por el mismo hecho de que se le considera que no son significativos. Es una fracción de la comunidad que pudiera suprimirse, pero esos estudios a los que hice referencia ahorita demuestran que no es así. Otro aspecto importante tiene que ver con la parte alimenticia. Desde el punto de vista trófico, nuevamente, los parásitos constituyen la fuente nutritiva de una infinidad de organismos dentro de cualquier cadena trófica. El hecho de que los parásitos tengan un potencial reproductivo tan elevado tiene mucho que ver con eso. Normalmente, como muchas de esas etapas son de vida libre, planctónica, es de hecho sumamente difícil hacer una cuantificación, pero insisto, cuando se han hecho esas cuantificaciones han resultado ser significativas. Otro aspecto que es sumamente importante es la parte etológica. La presencia de algunos parásitos puede generar modificaciones significativas de la conducta del hospedero que tienen mucho que ver con la transmisión trófica del parásito a su siguiente hospedador. A nivel de, por supuesto, todo lo que es ecología está mucho más estudiado a nivel terrestre porque es mucho más fácil estudiar en ambientes terrestres, tenemos más acceso que en los ambientes acuáticos. Y por eso tienen ahí la imagen de ese caracol. Si ven las dos antenas están ocupadas por dos parásitos digenios que modelan su conducta y hacen que el animal se exponga ante la luz solar, que evite los lugares húmedos y más bien procure las copas de los árboles donde se expone a la desecación, costumbres que nada tienen que ver con los hábitos normales de ese hospedador cuando no está parasitado, pero sí tienen mucho que ver con
el hecho de que los parásitos puedan seguir en su camino, puedan ser presas, el hospedero pues de un depredador, y consecuentemente ellos pasen al siguiente eslabón en su cadena. En ambientes acuáticos vemos algunas conductas parecidas así. Hay muchos peces, por ejemplo, que cambian su forma de nadar y resultan con ello más atractivos para los depredadores aviares. Entonces, si aceptamos que los parásitos pueden modelar la conducta del hospedador, y si ese hospedador de repente tiene un papel relevante en la cadena trófica, de alguna forma los parásitos tienen relevancia, tienen implicaciones en todo el comportamiento de un ecosistema. Definitivamente no es despreciable y hay muchos ejemplos que lo demuestran. Quizás no en el ambiente acuático, y no es porque no existan, sino que es más difícil demostrarlos. Pero es interesante que veamos esa connotación etológica del parasitismo que suele pasar desapercibida. Los parásitos también tienen la capacidad de alterar el flujo energético dentro de un ecosistema. Normalmente la energía se mueve linealmente en una sola dirección, desde abajo hacia arriba, fluyendo desde los productores hasta los herbívoros y de ahí a los primeros carnívoros y así sucesivamente hasta llegar a los depredadores topes. Pero la presencia de parásitos en los diferentes niveles puede generar bucles, o sea, retornos energéticos y que cambian, modifican significativamente pues la ruta energética dentro de esos entornos. Ilustrando lo anterior, fíjense la pirámide trófica tradicional que se mostró de la sabana africana, que está arriba a la derecha, y abajo vemos un modelo más moderno de cómo podría ser una trama trófica si establecemos todas las vinculaciones posibles, o sea, si le damos el papel que pueden tener los parásitos. Los parásitos ahí están expresados por los nodos rojos y los no parásitos son los nodos azules. O sea, fíjense la cantidad de relaciones que se establecen y los sentidos. O sea, por supuesto que se vuelve mucho más compleja y más difícil de interpretar, de comprender la trama trófica, pero de hecho está presente, de hecho existen las relaciones, solo que queda de nuestra parte tratar de ilustrarla. Un aspecto que es mucho más conocido, más familiar, es el hecho de la reducción del potencial reproductivo de algunas especies debido al parasitismo. Ahí, por ejemplo, está ilustrando el cangrejo que tiene esa masa a nivel ventral junto al abdomen, que pareciera de hecho una masa ovígera, pero en efecto es un parásito, un rizocéfalo. Y una de sus particularidades es la atrofia de las gónadas y en consecuencia una reducción o incluso una castración parasitaria producida por el parásito. Como esos hay muchos otros ejemplos, que se dice que los animales es como que si no estuvieran en el ecosistema porque no pueden aportar al pool genético porque sus gónadas están hipertrofiadas o están subdesarrolladas, pues. La gráfica que está en la parte inferior izquierda nos muestra la vinculación entre depredador y presa, cómo las poblaciones de ambos grupos animales ejercen un control uno sobre la otra modelándose. Esto se demostró hace ya como un siglo y resultó evidente cómo no podía de alguna manera ejercían controles una sobre otra. Algo similar ocurre con los parásitos. Los parásitos pudieran ocupar un lugar similar a lo que es el depredador con relación a la presa y hay una autorregulación, una regulación espontánea entre ambas poblaciones. Fíjense todo lo que nos hemos quedado en esta lámina, ¿no? Y es porque realmente me parece muy importante. De hecho, pude haber hecho muchas láminas con esta información, pero me vi forzado a concentrarla porque de hecho esto no está en su programa.
Esto es como una adición que yo le estoy dando porque me parece importante que ustedes manejen esta información, pero esto no está contemplado en su contenido programático, o sea, estoy cumpliendo lo que les dije, que les iba a dar un poquitico más. Un aspecto vital que nos hace cambiar completamente nuestro punto de vista de los parásitos es la afirmación de que los parásitos son indicadores de salud de un ecosistema, muy en contra de lo que usualmente pensamos, que encontrar parásitos nos dice que el ecosistema está enfermo. De hecho, eh, un ecosistema sano es uno que es rico en parásitos. Hay un artículo muy famoso, por cierto, que se titula justamente así. Los parásitos de hecho son mucho más sensibles que los hospedadores a cualquier alteración en el entorno, y su presencia en el hospedador nos indica pues que de alguna forma el ecosistema es sano. Si tú evalúas un hospedador y encuentras una fauna parasitaria variable, variada quise decir, donde están representados diferentes grupos, sin una dominancia absoluta por uno en particular, es muy probable que estés en presencia de un hospedador sano. Las alteraciones se presentan cuando en lugar de mostrar una alta riqueza parasitaria encuentras una o dos especies, pero en proporciones abismales. Cuando hay una dominancia tal que muy pocas prevalecen, ahí normalmente hay una afectación. O sea que los índices ecológicos aplicados a los estudios con parásitos nos pueden de por sí dar mucha información sobre qué tan sano es un ecosistema. Ahora, si nos concentramos en la relación que existe en el parasitismo y la biodiversidad, vamos a encontrar interesantísimas reflexiones. En primera instancia, recuerden la imagen que vimos cuando hablamos del parasitismo, que mostramos un pargo con un conjunto de organismos parásitos que se le conocían, que se descubrieron en un estudio aquí en Margarita. Esas especies parásitas que se le asocian se conoce como su consorcio, ¿no? Su biocartel, le dicen algunos. El punto es que muy pocas especies han sido estudiadas para conocer qué organismos parásitos están presentes. Básicamente, las especies que tienen algún interés comercial son las que han sido objeto de este tipo de estudios, y siempre son numerosas las especies parásitas que están presentes. Fíjense, en el pargo vimos 8, pero ahí les aseguro que hay muchos más, porque también tiene que ver con el lugar geográfico y donde se vincula. Para tener una idea, la especie más estudiada es, por supuesto, el propio ser humano. Y si tomamos en cuenta todos los diferentes ambientes geográficos donde vivimos, hay alrededor de 300 especies parásitos que se pueden asociar con nosotros. Quizás no haya tantos con otros organismos, pero definitivamente no estamos hablando de pocas. Y cualquier organismo es susceptible de ser parasitado. Sencillamente que no conocemos la totalidad de los parásitos existentes porque no hemos estudiado en busca de parásitos todos los organismos o todas las especies. Es una fracción que no llega al 10%. Entonces lo que se espera por descubrir es muchísimo. Por eso es que la mayoría de las estimaciones sobre biodiversidad son muy, pero muy variables. Pero lo que sí tienen todas en común es que dicen que lo que abunda, el estilo de vida más común sobre la Tierra es el parasitismo. Por cierto, ese es el título de otro trabajo clásico muy importante que se los puedo pasar si les gusta. Entonces entendamos que el parasitismo entonces deja de ser una rareza. Es de hecho algo muy común, que quizás no lo valoramos en su justa medida porque no conocemos todos los parásitos que existen. La mayoría son pequeños y es difícil apreciarlos. Por supuesto que también hay un mayor énfasis, un mayor interés en registrar los organismos de vida libre. Hay algunas especies emblemáticas que uno defiende y cuide, y está bien, ¿no? Es bueno cuidar los delfines, las tortugas, los flamencos y todo eso. Pero deberíamos cuidar todas las especies porque todas tienen un rol importante. Todas ellas. Entonces, el número de especies
varía, las estimaciones varían muchísimo, pero pueden dar por sentado que el mayor número de ellas son especies parásitas. Se los adelanté un poquito en la lámina anterior, pero todos los problemas de contaminación y de pérdida de diversidad que nos preocupan muchísimo y nuevamente vinculamos inmediatamente con estas especies que nos resultan tan simpáticas, resulta que los primeros que son afectadas son las especies parásitas, porque ellas están adaptadas a un estilo de vida muy particular, son especies altamente especializadas y en consecuencia no pueden adaptarse fácilmente a los cambios, no pueden modificar pues sus condiciones, su plasticidad, y se pierden muy fácilmente. Entonces, si pierde una especie particular de hospedador, se ha extinguido, por ejemplo, es probable que también se haya extinguido una cantidad importante de parásitos que estaban asociados a él, que de repente ni registramos. Y es un hecho cierto que la cantidad de especies, que la tasa de registro puede estar incluso siendo superada por la tasa de extinción. Entonces es una preocupación real. Si realmente queremos conocer la biodiversidad, que es uno de los planteamientos que siempre nos preocupa, y ya que somos un país mega diverso, eso debería pasar también por conocer cuáles son nuestros parásitos. A continuación vamos a iniciar una sección diferente que tiene que ver con sistemática. Vamos a conocer los principales grupos que tienen ese estilo de vida parasitario. Debo hacer primeramente una aclaratoria. Cuando definimos parasitismo, hablamos de la relación con la dependencia. La dependencia es vital para definir el parasitismo. Y en función de eso hay muchísimos grupos que se catalogan como parásitos. Sin embargo, por convención se ha limitado un poco. Digamos que la parasitología no los abarca todos los que tienen un estilo de vida parasitario, sino que se ha conformado con reunir aquellos un poco más evolucionados, de protistas en adelante, y le ha dejado a la microbiología el campo de todos los organismos, digamos, inferiores, bacterias, hongos, etc. Entonces, vamos a estudiar parasitología contemplando a partir de protistas. En ese sentido, pudiéramos seguir, yo recomiendo mucho este esquema, el esquema de Roth, en su libro de Marine Parasitology del 2005. Por cierto, ese es el libro que les estoy compartiendo por el vínculo. Él considera que para su estudio, para efectos de la comprensión, pudiéramos dividir a los parásitos en 4 grupos principales. Uno conformado por los protistas, un segundo por los helmintos, un tercero por los crustáceos y un cuarto por misceláneos. Insisto que es un modelo de estudio, es para facilitar su comprensión. No podemos asumir lo que es una división con valor filogenético ni nada por el estilo, solamente para facilitar su estudio y su análisis. Vamos a entrar entonces a la consideración de cada grupo en particular. Insisto que no vamos a hacer una reflexión profunda sobre los caracteres de cada grupo zoológico, porque se supone que ya vieron eso en zoología. Vamos a hablar exclusivamente de algunos representantes y sobre todo sus adaptaciones, sus implicaciones desde el punto de vista parasitario. Este primer grupo que vemos forma parte de los protistas y son los mastigóforas, o sea, los flagelados. Entre ellos hay representantes muy significativos como Fiesteria y como los diferentes tipos de oodinium, los oodínidos, pues. Los flagelos suelen funcionar como estructuras de fijación al sustrato, o sea, el hospedero, a diferencia de los animales de vida libre que lo usan para desplazamiento. En estos 2 casos que señalé suele
haber un acortamiento y engrosamiento del flagelo, y también la secreción de sustancias que comparten con otros grupos de flagelados, como los dinoflagelados, que la generación de sustancias tóxicas que pueden generar problemas a sus hospederos. Sobre todo los odínidos, son de muy amplio espectro, están presentes en muchos cuerpos de agua diferentes y pueden afectar numerosas especies de hospedadores. No son tan selectivos como otros grupos de parásitos, y entonces pueden ser problemas graves, sobre todo para la acuicultura. Estos dos en particular tienen ciclo vital simple, o sea que en el mismo hospedero se puede reproducir y pueden dar pie a nuevas generaciones. Pero hay otros que tienen ciclo vital complejo, como son los hemoflagelados. Ahí están ilustrados, si no me equivoco, Trypanoplasma, que es muy común en peces. Los peces de agua dulce, sobre todo, son abundantes en este tipo de parásitos. Pueden tener algunas repercusiones también a nivel sanitario importantes. El siguiente grupo, que es Sarcodina o Sarcodarios, son los mismos ameboideos. Este tipo de protistas tiene la particularidad de afectar sobre todo órganos internos. A nivel de peces, las branquias también es un órgano objetivo muy común. Por la naturaleza del órgano, generan problemas respiratorios, problemas de osmorregulación, y son causantes de una de las enfermedades más severas en salmónidos. Fíjense la última imagen, que muestra un fenómeno hipertrófico y hiperplásico en branquias de trucha. Es una demostración pues de lo impactante que pueden ser a nivel de tejidos respiratorios. El próximo grupo es los laberintomorfa. Algo que a partir de aquí ya pueden empezar a notar es como los grupos de parásitos eventualmente suelen asociarse a determinados grupos de hospederos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los laberintomorfas, son básicamente los moluscos quienes resultan afectados. Varios grupos de moluscos, pero en fin, son moluscos, sobre todo en condiciones de muchísima carga orgánica, como en aguas residuales, y como está planteada ahorita la tendencia en la acuicultura de manejar sistemas intensivos, eso podría constituir pues un riesgo especial para este tipo de patógenos, en este grupo en especial, los moluscos. El grupo de los Haplosporidia también tiene a los moluscos como hospedero específico, pero sobre todo a los ostreidos. Insisto que es importante hacer ese tipo de asociaciones, porque cuando uno va a trabajar con determinado grupo, ya es importante saber quiénes son los posibles factores de riesgo, dónde podrían estar las amenazas. Y particularmente en el país donde ha habido cultivo de ostreidos y se aspira que haya en el futuro también esta actividad, esto podría ser un problema. De hecho, creo que ha habido registros de haplosporidiosis en el país. El grupo Ciliófora, que son precisamente los ciliados, es también muy numeroso y tiene muchísimos representantes. Están entre los que tienen el mayor riesgo, tanto por su ciclo vital directo como por la diversidad de especies que pueden afectar. Son realmente un riesgo en muchísimas especies. Ahí, por ejemplo, ven imágenes, algunas patologías o algunos parásitos que tienen posibilidades de causar patologías en sus hospederos. Por lo menos los peritricos, como Zootamnion y Epistilis en branquias de camarón, suelen asociarse con problemas respiratorios y osmóticos, obviamente. Tricodina, que suele estar presente en el epitelio de peces sobre todo, puede generar úlceras y fenómenos necróticos severos. Y Diophthirius, más allá de las manchas,
lesiones así tan evidentes no, pero eventualmente es una enfermedad mortal, o sea, igualmente hay que tratar de evitarla, pues. El grupo de los apicomplexa también rompe ciertos paradigmas. Siempre se ha tenido como un grupo de muy bajo impacto que, si bien son parásitos obligatorios, normalmente no generaban mayor efecto en sus hospederos. Sin embargo, mayor cantidad de estudios, sobre todo las circunstancias, por eso se los he dicho ya varias veces, que las relaciones hay que evaluarlas no únicamente en base a los dos participantes, sino sobre todo en el contexto que se manifiesten. Eso puede hacer cambiar el resultado y hacer que una relación eventualmente de poco impacto patológico se convierta en algo incluso letal. En estos grupos se nota ese fenómeno. Fíjense, estos animales no poseen estructuras de fijación especial, eh, eventualmente muy dañinas, no tienen ganchos, no tienen eh, anclajes estrictos que tú puedas decir que dañan los epitelios. Eh, Su sistema de alimentación tampoco se basa en los tejidos de los pedidos, sino en el alimento. Entonces todo eso pareciera indicar que son de bajo impacto. Pero lo que se pasa desapercibido es que una de sus fases es intracelular e implica la ruptura de la célula donde se lleva a cabo el proceso. Y cuando estas relaciones por alguna circunstancia se favorece y se multiplica, se enfrenta a una infestación muy elevada, pudiéramos hablar entonces sí de un daño patológico como en efecto se ha visto. Vamos a hablar ahorita más de eso. Dentro de los apicomplexa, los coccidios son el mejor exponente de ese fenómeno hipertrófico del que me refiero. En la fase intracelular generan un deterioro notorio de todo, sobre todo el intestino y eventualmente el ciego, y con ello afectan la absorción de alimentos. Hay un síndrome de hecho descrito para explicar este fenómeno en los hospederos de ellos, particularmente en pulpos es muy conocido. Los coccidios son de muy amplio espectro, como verán, ¿no? Hay muchos organismos que lo afectan, pero probablemente en los moluscos donde hay una mayor evidencia de lesiones graves, por lo menos a nivel de animales acuáticos. Y como todo fenómeno progresivo es más notorio en los ejemplares más adultos, pues cuando tiene sobre todo padrotes o animales de... El siguiente grupo dentro de los apicompleja es las hemogregarinas, que son parásitos de peces y reptiles. Ahí creo que es bastante notorio los glóbulos rojos con el parásito interno y las deformaciones que pueden causar en la célula y el compromiso, pues el problema de la funcionalidad afectada del órgano por la presencia de la célula, pues por la presencia del parásito. Son entonces parásitos, se le dice de desempeño, porque de alguna forma afectan la funcionalidad de las células o de los tejidos donde se alojan, pero no suelen asociarse a mortandad ni daños muy graves, pues. Dentro de los apicomplexa, las gregarinas son probablemente el grupo que puede resultarnos más familiar o es un poco más interesante para nuestra realidad acuícola, ya que el camarón es un rubro muy importante en la acuicultura y esto es un parásito que se ha detectado y que eventualmente puede generar riesgos en la actividad comercial, entonces se monitorea. Es todo lo que comentamos de los anteriores se aplica a ellos también. Tienen una fase intracelular que puede generar un daño en los tejidos, pero adicionalmente a eso, fíjense en la foto inferior, donde se ve una cantidad muy elevada de parásitos en el lumen intestinal y eventualmente puede ocurrir fenómenos de oclusión, eventualmente inflamación e incluso destrucción del tejido epitelial.
En casos extremos, la cantidad de parásitos presentes en el intestino, y sabiendo que él se alimenta de precisamente todos los nutrientes que deberían ser para el hospedero, y por otro lado que puede afectar el epitelio y con ello la absorción, no es raro pensar que estos animales pueden conducir a un síndrome de emaciación en los hospedadores. El grupo de los mixozoa es importante en los hospedadores como peces, pero sobre todo en los salmónidos. Y es parte de nuestra realidad porque recuerden que en los Andes tenemos crías de trucha. A diferencia de otros parásitos que hemos visto, son parásitos complejos, o sea, el ciclo vital heteroxeno. Aquí estamos viendo el ciclo vital típico involucra gusanos y peces como hospedador definitivo. La presencia del parásito genera diversas manifestaciones clínicas en los peces, como el oscurecimiento del tercio caudal, como en la imagen de la derecha, como nódulos en el músculo, que se ven en la imagen del medio, o como problemas de deformidad a nivel de columna, fenómenos escolióticos, por ejemplo, como el ejemplar que ve a la derecha. Adicionalmente, a nivel de conducta, nado errático, giro en círculo, es muy común en este tipo de problemas. Eventualmente, como todo, ya verán, lo vamos a repetir también varias veces, como toda patología que tiene su origen, o sea, que tiene un ciclo heteroxeno, parte de su prevención o corrección implica interrumpir el ciclo, evitar la presencia de los organismos que permiten que se cierre el círculo, en este caso los poliquetos. O sea, tienes que evitar que el ciclo se dé en tu recinto acuático, pues. A continuación vamos a entrar a considerar los helmintos, y el primer grupo dentro de los helmintos son los platelmintos. Dentro de este grupo, la mayoría de los subgrupos que lo contemplan son parásitos estrictos, casi la totalidad, y tanto por el número de especies involucradas como por los impactos con los efectos que pueden tener a nivel de hospedero, son de lo más importante. Entonces les pido que sean atentos, pues, a la información que se sugiere acá. Ahí tienen algunos datos recordando sus aspectos, sus características zoológicas, pero espero que tengan frescos esos conocimientos. Para nuestros efectos, yo voy a tratar de hacer énfasis en todas esas características morfológicas que pudieran ayudarnos a nosotros a definir. Ya a partir de aquí son organismos apreciables a simple vista, más fáciles de diagnosticar en caso de una revisión. Todo lo que es protista para abajo es complejo, pero ya a nivel del mintos en adelante, si pudiéramos nosotros aproximarnos a hacer un diagnóstico por lo menos del grupo, y entonces les voy a pedir que sean observadores de todos esos aspectos anatómicos, y vamos a tratar de no aprendernos un caletre de lo que caracteriza a cada grupo, pero sí tratar de establecer, como quien dice, una pequeña clave para cada grupo para poder asociarlo, digamos que ganarnos una característica como para poder distinguir a cada grupo de los demás. Los turbellarios es el grupo menos especializado de los platelmintos. Es de hecho el único grupo que todavía tiene miembros no parásitos. Entre los que sí son parásitos, hay algunos que parasitan crustáceos, otros que parasitan poliquetos, pero sobre todo equinodermos. Nuevamente, recuerden lo que les dije, vamos a tratar de ir recordando qué grupo afecta a qué grupo de parásitos afecta a cada grupo de hospedador. En el país no hay referencias de turbellarios que yo recuerde, pero no me extrañaría que en el corto plazo empecemos a notarlo
y de hecho debería dirigirse investigación en ese sentido porque ya hay interés en aprovechar, en explotar y en cultivar los equinodermos. El grupo de los monogenios es particularmente importante, afecta a peces sobre todo, también otros hospederos, pero en el 90 y picote por ciento de los casos son peces muy especializados, muy específicos. Hay cualquier cantidad de especies descritas. Su ciclo vital también es directo, entonces eventualmente hay un riesgo implícito con ellos. Un caso emblemático es el de Gyrodactylus salaris, lo tienen abajo a la izquierda, que es realmente una plaga en salmónidos. De hecho, entre las enfermedades severas para peces, la única que es causada por el neocarionte es precisamente esta, la girodactilosis. En este grupo se han hecho muchas contribuciones en el país. El profesor José Luis Fuentes, que fue mi predecesor en la asignatura, describió nuevas especies, por lo menos 2 especies nuevas, y con eso les da una idea del potencial enorme que hay en este campo para el estudio, pues mucho lo que hay que hacer. Si bien la morfología del grupo es muy variada, tiene muy diferentes estructuras, formas, tamaños, hay algunos aspectos importantes que podemos resaltar como para unificarlo. Y es el hecho de que tienen la estructura de fijación más importante está en la parte posterior del cuerpo, es el Opistaptor. Y de hecho tienen estructura de fijación en la parte anterior. O sea, siempre tienen en los 2 extremos, pero siempre la más desarrollada está en el extremo posterior y la menos desarrollada en el extremo anterior. A partir de acá, los otros delmintos que vamos a revisar suelen tener ciclo vital heteroxeno, o sea, incluir varios hospederos. Apidogastrea es uno relativamente pequeño que suele involucrar moluscos y peces. Normalmente el hospedador definitivo siempre es el vertebrado. Para efectos de reconocimiento, que insisto que me gustaría que fueran abonando ese camino, es el hecho de poseer una ventosa superior, ¿no? Fíjense las imágenes. A nivel dorsal posee una ventosa muy desarrollada. Eso es característico de este grupo. O sea, el órgano de fijación no es anterior ni posterior, es dorsal y muy marcado. Poco se conoce sobre su patogenicidad, son pocos representantes y bueno, hasta el momento no conozco de casos que afecten severamente sus hospederos. Siguiendo con los platelmintos, nos tocaría hablar de los digenios. Es un grupo bastante abundante, muy diverso, igualmente en formas y tamaños, en estructuras, donde hay muchísima más información de efectos patológicos negativos. También tienen ciclo vital heteroxeno. Los daños tienen mucho que ver con el ciclo vital de los hospedadores. Ahí se ven varias etapas del ciclo vital, por ejemplo la cercaria, que es la etapa de vida libre, el adulto, que suele estar en el hospedador definitivo, y esa metacercaria, que está en un hospedero intermediario normalmente. Por ejemplo, las primeras etapas, como las metacercarias, pueden estar asociadas a fenómenos de hipertrofia en los hospederos invertebrados, casi siempre moluscos. Las especies que están presentes, por ejemplo, en tejido circulatorio pueden causar obstrucciones, o sea, trombos. Hay algunas especies que pueden causar la degradación de la conjuntiva y en consecuencia dejar ciego a sus hospederos, como son los Diplostomide. También están algunas especies que pueden afectar al sistema nervioso y con ello la navegación de las especies que los reciben como hospedadores, entonces pueden asociarse a varamientos. Los signos clínicos
pueden ser muy variados. Estamos viendo que el impacto patológico de este grupo es relativamente más severo, es de bastante importancia. Para efecto nuestro, me interesa mucho que tomen en cuenta que estructuralmente se caracterizan por tener dos ventosas. Una ventosa suele estar en la parte anterior, que es la ventosa oral, y una que suele estar en una parte variable o cerca del anterior o en la parte medial o un poquitico más atrás, que es la ventosa ventral o acetábulo. Las posiciones de estas pueden variar, pero en efecto son dos ventosas. Puede haber ganchos, puede haber ventosas, puede haber tentáculos, puede haber muchas otras estructuras, pero hay dos ventosas. Entonces ese es el elemento que queríamos considerar para distinguir a este grupo de los demás. Continuando con los platelmintos, deberíamos abordar el grupo de los céstoda. Está dividido en varios grupos. El primero de ellos sería a los anfilínidos. Son parásitos obligatorios de ciclo vital heteroxeno. Normalmente un crustáceo es el primer hospedador intermediario y eventualmente pueden tener peces como hospedadores definitivos o eventualmente reptiles. A nivel de estructura es muy llamativa la presencia de un útero muy alargado y muy recurvado, es muy notorio. La estructura del minto es bastante simple. De hecho, fíjense que no hay nada externo que lo distinga, es básicamente su estructura interna. Y bueno, hay que buscar de donde se tenga, pues para ver dónde están las diferencias que nos van a permitir separarlos. No hay registros en el país de este tipo de parásitos. Es común en esturiones que puede resultarnos muy fuera de nuestra realidad, pero les recuerdo que aquí en Venezuela se cultivó esturión durante un tiempo en Trujillo, o sea que no es tan raro tampoco. El grupo que vemos a continuación son los girocotílidos, también formando parte de los céstoda. Un grupito pequeño, específico de los elasmobranquios, conocido como los holocefálidos. Su característica principal desde el punto de vista morfológico, para reconocerlo, es la presencia de una estructura de fijación posterior en forma de pliegue. Adicionalmente, pudiéramos notar que poseen un borde lateral irregular, ondulaciones ahí, pero es sobre todo ese órgano posterior, que aquí se le llama órgano roseta, el que nos permite diferenciarlo de los restantes helmintos. Dada la naturaleza de los hospederos, es de entender que tampoco sabemos mucho de los parásitos, ¿no? Finalizando los céstoda, están los eucéstoda. Son los más avanzados y es el grupo que resulta familiar para nosotros. Las tenias, las solitarias, esos parásitos que compartimos, vamos a decir así, que suelen ser muy largos, acintados, el cuerpo dividido en proglótidos. Seguramente recordamos todo eso, tanto por zoología como por higiene y aspectos médicos propios. Pero es interesante que tengamos una visión más amplia de este grupo, porque salvo que tengamos la oportunidad de examinar parásitos provenientes de un hospedador definitivo, como podría ser un elasmobranquio, lo más probable es que los encontremos presentes en el cuerpo de un hospedador intermediario. Ellos recuerden que tienen ciclo vital complejo y tienen muchísimos eslabones, pueden tener 6, 7 eslabones en esa cadena. Y si encontramos un cesto en un hospedador intermediario, no vamos a ver esas características que estamos buscando. No vamos a ver el cuerpo larguísimo, asentado, ni dividido en proglótidos. Entonces esas características, si bien son ciertas para el adulto final, no necesariamente el que vamos a conseguir. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? El otro aspecto del que no hablé es la clave, es precisamente el escólex, esa estructura anterior
que puede ser también muy variable, puede tener ganchos, puede tener cintas, puede tener ventosa, puede tener tentáculos o una combinación de todo lo anterior. Pero el hecho de tener una estructura anterior de fijación es la característica que yo les resaltaría dentro de este grupo. Son todos parásitos obligatorios, son muy variados, son muy diversos y también muy importantes desde el punto de vista patológico. El siguiente grupo de helmintos es Nematoda. Es probablemente el más diverso de todos los grupos, aunque no todos son parásitos. Hay muchos parásitos dentro del grupo, pero definitivamente no es la totalidad. Hay también una diversidad interesante. Dentro de este grupo hay muchas especies dañinas, digamos que son de los helmintos más avanzados, sobre todo desde el punto de vista de locomoción, del sistema muscular más fuerte, y eso tiene implicaciones para la penetración en el hospedero y en consecuencia el daño que le puede hacer. Está presente en muchos grupos diferentes y en la mayoría de ellos hace daño, y tiene que ver bien sea con la locomoción, con la reproducción, con la alimentación, con la respiración, incluso con audición y navegación. Entonces estamos hablando que es un grupo que se las trae desde el punto de vista patológico, es un grupo del que hay que estar muy pendiente, y dentro de él hay varios representantes, al igual que los digenios, que se me olvidó comentárselo, y los éstodos. Hay 2 o 3 representantes que tienen implicaciones zoonóticas, o sea que además de afectar a los animales, nos pueden afectar a nosotros, pueden causar enfermedades tanto en los animales como en nosotros, entonces merece definitivamente especial atención. Finalizando los helmintos, nos toca hablar de Acanthocéphala. Este es un grupo de endoparásitos de ciclo vital heteroxeno, no es muy numeroso, pueden tener repercusiones importantes en los hospederos porque están armados de espinas, por lo menos una probóscide espinosa, pero a veces parte del cuerpo también lo están, y pueden causar reacciones de irritación e incluso de necrosis a nivel de los epitelios de su hospedador. Se habla de incluso inflamación, hiperplasia, peritonitis incluso, sobre todo en pinnípedos, es donde es más común los registros de patología, aunque están presentes en muy diversos hospederos, incluyendo los peces. Tienen sexo también dioico, y bueno, les recuerdo, esa probóscide entonces sería la estructura que debería ayudarnos a diferenciar. Arrancando ahora con los crustáceos, hablemos primero de los isópodos. Pueden estar presentes en peces o en crustáceos, su ciclo vital es heteroxeno, poseen estrategias muy diferentes, es impresionante, pero responden, digamos, a muchas líneas evolutivas completamente diferentes. En términos generales se alimentan de sangre o de fluidos del hospedador, pueden tener repercusiones bien profundas como la castración, alteraciones en la morfología del hospedador, pero normalmente no afectan al punto de la muerte a sus hospederos, pues son parásitos de desempeño. Aquí les muestro algunos ejemplos emblemáticos de algunos grupos principales. Un segundo grupo de los crustáceos con estilo de vida parasitario son los Branchiura. Por favor, no confundan con Brachyura. Básicamente son 4 géneros, más de 150 especies, pero se cree que hay unos problemas ahí de sinonimia bien marcados. Son parásitos estrictos, externos, sobre todo de peces. Tienen una estructura de alimentación como un estilete con el que perforan la piel y suelen generar heridas importantes
propensas a infecciones. Entonces se les considera un problema severo en la piscicultura, sobre todo dulceacuícola. Hay especies marinas, pero son las dulceacuícolas los que suelen causar más daño. Una característica interesante que me gusta resaltar de este grupo, además del estilete que ya les comenté, es la modificación de las maxilas ventosas, como lo están viendo en la imagen inferior izquierda, y también en todo el escudo anterior, el escudo cefálico. Fíjense que adquiere la capacidad de fijarse al hospedador, de hacer como una especie de vacío, una succión que le permite fijarse, adherirse fuertemente al cuerpo. Una cosa interesante es que también tienen una compresión dorsoventral que facilita el perfil hidrodinámico y en consecuencia no es tan complicado mantenerse pegado al hospedero cuando quieren. Una particularidad rara de este grupo es que, aunque han desarrollado estructuras muy específicas para la función parasitaria, mantienen algunas otras estructuras típicas de vida libre, como que son esos apéndices para la natación, que les permiten un desplazamiento eficiente. Eso no es muy común. Siguiendo con los crustáceos, hablemos ahora de los copépodos. Es probablemente el grupo más numeroso y, según muchos, es el grupo más importante para los parasitólogos, no solamente por el número, sino por las repercusiones patológicas y económicas que tiene su presencia. Afectan muchísimas especies de interés comercial y tienen muchísimas formas. Hay una cosa interesantísima que lo hemos discutido en otros grupos, pero aquí es como mucho más notorio. Es la presencia de múltiples líneas evolutivas. Ven, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional, estrategias completamente diferentes que nos hablan del éxito que ha significado el estilo de vida parasitario para acá. Ahí normalmente estamos hablando de ectoparásitos, hay algunos mesoparásitos y pero muy pocos endoparásitos. Pueden tener muy diversos efectos, aunque normalmente no están asociados a mortalidad, pero siempre a daños económicos o sobre todo en actividades de cultivo. Prosiguiendo con los crustáceos, hablemos ahora de los Tantulocárida. Es un grupo muy pequeño, son parásitos también estrictos, pero tienen a otros crustáceos como hospederos. Normalmente se fijan a la cutícula de su hospedero, desarrollan un sistema radicular por el cual obtienen nutrientes para alimentarse. Es también poco lo que se sabe de él. En las especies planctónicas donde ha habido un poco más de conocimiento, pero definitivamente no es mucha la información. Un grupo bizarro dentro de los crustáceos son los rizocéfalos. ¿Verdad que si no hiciéramos el seguimiento de las larvas, no habría forma de saber que son crustáceos porque no se parecen en nada? Pero sí, al revisar su ciclo vital encontramos las fases naupliares características de los crustáceos. Las especies de este grupo tienen una porción internamente dentro del hospedador y una porción externamente. Se refieren con esos mismos nombres y por eso se habla que son mesoparásitos. El macho, hay un dimorfismo sexual y los machos viven internamente dentro de la estructura, son machos enanos, pues. El sistema radicular que tienen desarrollado internamente sirve por un lado para alimentarse y por el otro tiene múltiples efectos, sobre todo a nivel de secreciones, de interacciones con los órganos, por ejemplo las glándulas, y interfiriendo con su desarrollo, sobre todo con las gónadas. Tienen implicaciones bien profundas, tanto morfológicas como conductuales y de desempeño de sus hospedadores, como el caso de Saculina que hablamos tempranamente.
Es un grupo también bastante variado, bastante diverso y bueno, hay muchísimas especies que todavía no se han descrito. Otro grupo de crustáceos que tienen representantes parásitos son los anfípodos. Por supuesto no todos, hay muchos anfípodos de vida libre. Pero los anfípodos parásitos se reúnen en dos grupos. Están los hipéridos, donde se encuentra Phronima, recuerden que hablamos tempranamente de ellos cuando hablamos del parasitoidismo, y están los caprélidos, como los ciámidos que están en la imagen inferior. Una cosa interesantísima que quisiera resaltar aquí, fíjense, Phronima está comprimido en sentiro lateral como lo suelen estar los anfípodos, pero los ciámidos, por el contrario, tienen una compresión dorsoventral. Eso tiene mucho que ver con el hábitat. Ellos viven en la piel de las ballenas y necesitan minimizar la fricción, bueno, para que no se las lleve, pues. Fíjense cómo ese aspecto que de repente lo pensamos algo como netamente morfológico y nos sirve para una clave para diferenciarlos, pero realmente tiene mucho que ver con su función, tiene mucho que ver con su estructura, y es lo que yo vengo hablándoles ya reiteradamente sobre las líneas evolutivas diferenciales, sobre cómo ante un mismo problema diferentes especies pueden generar diferentes alternativas, diferentes resoluciones a un mismo problema. Bueno, aquí les muestro una pequeña lista bibliográfica que pueden consultar para ampliar algunos de los conceptos que planteamos durante este núcleo temático. Tengo muchísima información, si quieren ahondar en cualquier aspecto, solo plantéenmelo y yo les proveo bastante información. El libro que aparece de último es precisamente el que les voy a compartir por vía correo electrónico o WhatsApp, pues, pero estén pendientes que sea el que se lo estoy compartiendo. Y ya para finalizar, resumiendo lo que fue este núcleo temático, hablamos de las diferentes relaciones simbióticas, de cómo éstas se relacionan, del parasitismo y sus diversas variantes, y por supuesto de los diferentes grupos o los grupos más importantes que tienen representantes parásitos. Es una unidad muy importante y bueno, espero que puedan evaluarla con cuidado y me planteen cualquier inquietud que tengan para subsanarla. Como actividad evaluativa de este núcleo temático les propongo que hagamos un modelo. Cada uno les asignaría un modelo de un grupo parásito, una especie en particular que desarrollar, para que ustedes hagan un pequeño modelo, algo tamaño, imagínense un adornito de escritorio que se pueda concebir para ilustrar un parásito. La intención es que ustedes desde el punto de vista creativo se involucren con la estructura, con la morfología de un parásito en particular. Yo por WhatsApp les hago saber cuál sería el parásito de cada uno. Como es costumbre, quedo pendiente de cualquier inquietud que tengan, cualquier planteamiento, cualquier duda, por favor háganme los planteamientos para poder saldar cualquier inquietud que tengan.